A finales del año anterior hubo una iniciativa gubernamental para el retorno a clases que se ha visto frustrada por la nueva situación de la pandemia con la aparición de la variante Omicron y la escalada de contagios que se ha dado en Ecuador. Saludamos al ingeniero Miguel Pesantes, coordinador educacional Zonal 6, quien ha tenido que supervigilar también el cumplimiento de decisiones que se han dado para esta semana en donde se suspendieron las clases. ¿Cómo está la situación, ingeniero Pesantes? Bienvenido. Licenciado, muchísimas gracias por la invitación. Muy buenos días. Nosotros, respetando las decisiones del COE Nacional, del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud, quienes son los que están hoy en el día atrás y la preocupación de manera especial en lo que son de niños, niñas y jovencitos. Digo que están pendientes porque el ente regulador para tener o para dar la suspensión de clases es únicamente un ministerio acompañado del COE, pero un COE nacional, no los COEs cantonales, los COEs locales, porque eso no les corresponde, no son los entes reguladores. Las disposiciones de la ministra fue muy clara para esta semana por la preocupación de la pandemia. El incremento de la pandemia. La ministra ha sido muy clara, la suspensión para las instituciones fiscales que esta semana pues se suspenderían, y las instituciones particulares pueden acogerse a unas modalidades de virtual, de presencial, siempre y cuando cumpliendo los protocolos de distanciamiento. Y también el otro tema es no asistir a clases durante esta semana. Entonces nosotros hemos estado vigilantes para que esto se cumpla de manera especial en los fiscales. Hay particulares que el día de ayer ya tuvimos un resultado que sí están en algunas instituciones a través del canal virtual. Ingeniero Pesantes, muy buenos días. Luego de la disposición de esta semana, hay ya una resolución para el día lunes de cómo se va a retornar. Hay disposiciones nuevas, aparte de las que ya se conocen, el distanciamiento, la generación de burbujas quizás dentro de los establecimientos educativos y, por supuesto, las de bioseguridad y autocuidado, como es la mascarilla, la desinfección de manos, el impedimento de comer al interior de los establecimientos educativos. ¿Hay algunas nuevas disposiciones para el retorno a partir del día lunes? Bueno, como bien les acababa de indicar, los únicos entes reguladores para esto todos los días están en constante reunión los dos ministerios que nos corresponde, Salud y Educación, conjuntamente con el COE. Tengo entendido que el día de mañana va a haber una decisión en la cual se tomará la continuidad de suspensión o el regreso a la presencialidad. Al regreso de la presencialidad es algo muy importante lo que usted acaba de indicar. Por favor, quisiéramos aclarar esto. Y ustedes, los medios de comunicación hoy en el día, saben más que nadie. Los focos de infección no son las instituciones educativas. Donde se originó toda esta proliferación del contagio comunitario fue a través de las fiestas de Navidad, de las fiestas de Año Viejo, las fiestas de Año Nuevo. Así que nosotros como instituciones educativas hemos cumplido, como usted acaba de indicar, que se cumpla con todos los protocolos de bioseguridad. Hemos cumplido que tengamos todo este plan de contingencia que es el PICE. ¿Para qué? Para que todas las instituciones contemos con toda la infraestructura necesaria, de manera especial, que es el líquido vital. Una institución educativa, si es que no hay el líquido vital, el agua o las baterías sanitarias, no podríamos estar en la presencialidad en clases. Allí se originaría mucho más del tema del foco del contagio. Pero lo cierto, nosotros como Ministerio de Educación, como coordinador zonal 6 de Educación y los distritos, los directivos, rectores de las instituciones, todos, absolutamente todos comprometidos en tratar de que como Ministerio de Educación no tengamos problemas. Ahora, ¿qué dicen los diagnósticos? ¿Se tiene una idea clara? ¿Se ha medido de alguna forma la eficiencia de la educación a distancia o educación virtual a nivel primario y secundario en Ecuador? Hay mucha gente que no tiene acceso a una computadora o a Internet. Bueno, estamos muy claros, licenciados, sobre esta pregunta. Lamentablemente, esto de la pandemia no estuvimos preparados. A lo mejor los de las ciudades, los de los cantones
donde haya la oportunidad de tener la conectividad. Si hay el tema de los planes de Internet, vayamos un poco más a las comunidades, vayamos un poco más a la ruralidad. Allí es donde dificulta. Aprovecho y lo he hecho públicamente para felicitar a estos padres de familia, quienes han sacrificado comprando las herramientas tecnológicas para que sus hijos puedan terminar el año lectivo el anterior. Aparte de comprar una herramienta tecnológica, también comprar los planes de Internet, siempre y cuando haya los planes de Internet o haya la conectividad suficiente, porque también todo eso depende. Entonces, sí existe, hay un atraso, hay un retraso en el tema de la educación. Estamos claros de esto, porque todo esto nos cayó al mundo entero, ni siquiera nos cayó a Cuenca o al Ecuador, no. Y fue muy clara también el momento que le escuchaba el resumen de su noticia, cuántos niños o jovencitos aún no regresan a las clases. Estamos claros en cuanto a las muestras de mis cuadros que mantengo sobre el tema de vacunación. Por ejemplo, nosotros tenemos el universo de jóvenes de 12 a 17 años matriculados. Me refiero, vamos a un cantón, vamos a Gualaceo. En Gualaceo tengo 6,000 jovencitos. La población de 6,000 jóvenes de matriculados, y se han vacunado 6,200. Entonces, ¿qué quiere decir? 200 jóvenes de 12 a 17 años no están en clases en el Cantón Gualaceo, un ejemplo hipotético, ¿no? Entonces, es una preocupación, y así sumamos de todos, por ende, hay una deserción de niños, niñas y adolescentes para el regreso a la presencialidad o para el regreso a la virtualidad. Hablando de la virtualidad, usted fue muy claro, padres a lo mejor que no tienen ingresos para poder cumplir esta necesidad, que es tener la herramienta tecnológica, que es tener los planes de Internet. Eso nosotros estamos haciendo un llamado al sector público, a la empresa privada, para que podamos apadrinar a ciertas personas, que lo hemos venido haciendo desde el que inicié mis funciones como director distrital en el Cantón Paute. Hemos venido apoyando a mucha gente vulnerable de escasos recursos económicos. La semana anterior, nomás el día viernes, estuve en el Cantón Sevilla de Oro. Qué hermoso entregar una tablet gracias a la empresa privada, regalarles una herramienta tecnológica. Pero la herramienta tecnológica, eso fue un compromiso que les pedí a los alcaldes. Una herramienta tecnológica sin planes de Internet no funciona. Entonces, esto es un compromiso. Además, ingeniero Pesantes, usted sabe que estas son soluciones puntuales. Así sea una tablet, bienvenida. Pero aquí tenemos que resolver problemas masivos de la población. No hablemos de los estudiantes, que lo ha hecho ya usted y sabemos de la realidad del país. Hablemos de los docentes. ¿Cómo está la situación organizada desde el Ministerio de Educación? ¿Cómo está el acceso a las plataformas virtuales, Zoom, Google Meet, etcétera, para los maestros para dictar clases? ¿Se les ha dotado a ellos de un computador, de planes de telefonía celular para poder mantener una adecuada comunicación con sus alumnos? ¿Hay recursos que se están destinando desde el Ministerio de Salud para esto, o tienen que hacerlo los maestros con sus recursos propios? Así sale, licenciado. Felicito también a los maestros, quienes también ellos, a través de que comenzó la pandemia, también ellos han sacrificado el presupuesto de sus bolsillos, también han un espacio de sus casas, han hecho una oficinita, han hecho un aula para tener un aula virtual para poder compartir a todos los alumnos. También ellos han sacrificado, han cambiado de sus herramientas tecnológicas, y más aún el ancho de banda ellos también compraron. Entonces, todo esto es gracias, señores profesores, gracias maestros, gracias docentes. Nuestra ministra está preocupada en este tema. Ojalá haya un presupuesto, porque la ministra está muy preocupada, quiere tratar de ver cómo satisface esta necesidad para todos y cada uno de ellos, pero todos necesitamos pues siempre que se apruebe un presupuesto por parte de la Asamblea Nacional. Presupuestos que aprovecho para indicarles, hay un presupuesto para la reconstrucción de las aulas abandonadas durante estos 18 o 20 meses de abandono de las instituciones educativas. Imagínense, hay un costo más o menos de 550 a 600 millones de dólares.
Entonces, todo esto es, ahora, son gastos gastos que no se tenían previstos, ¿no? Ingeniero Pesantes, realmente preocupa la situación de un porcentaje altísimo, tanto de estudiantes como docentes, que tienen que enfrentar esta situación en muy malas condiciones económicas, de infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera. Y parecería un poco que estamos dependiendo de alguna manera de la caridad o la buena voluntad que pueda tener la empresa privada, pero nos preguntamos si es que efectivamente llevamos 2 años de pandemia, si en estos 2 años se ha podido trabajar en una política pública real que permita al menos empezar a reducir estas brechas existentes y lograr a corto, mediano y largo plazo reducir, como decía, estas brechas, pero además reducir el porcentaje de niños y niñas que están abandonando la educación, o al menos recuperar los que han abandonado y que podrían retomar sus estudios. Bueno, aquí le voy a dar unas 2 respuestas. La primera, en cuanto a la infraestructura. La infraestructura es el deterioro por el abandono de 18 a 20 meses por el tema de la pandemia. Y nosotros aquí en la zona 6, gracias a Dios, no tenemos la gran cantidad, hablemos de número de instalaciones deterioradas. Sí tenemos una parte en la zona costanera y otra parte en la parte de Morona, Santiago. En total, de las 1.700 instituciones educativas que tenemos de la zona 6, sí se encuentran en mal estado 100 instituciones educativas. De las 100 instituciones educativas, la mayor parte están en Morona, Santiago. Y todo esto es un proyecto que tenemos con la reconstrucción, con el presupuesto que la señora ministra se consigue, pues y eso comenzará pues este año que viene, este año que estamos actualmente, para tratar de satisfacer y cumplir esas necesidades de adecuación y remodelación de esta infraestructura. Y en cuanto al tema del abandono de los niños, claro, esto es a esta vista de todos. También, aparte del abandono de los niños, es la distancia de los niños que tenían antes las escuelitas en las comunidades para poder asistir a clases. Vinieron estos famosos unidades educativas del milenio, caminar 1 hora, 2 horas, entonces de allí viene también el ausentismo. Nuestro presidente Guillermo Lasso autorizó la reapertura de las instituciones, de las escuelitas que había en estas comunidades. Aquí en la provincia de La Suayo, en la zona 6, tenemos 17 instituciones educativas, escuelitas que se van a reaperturar y están ya remodeladas, están ya listas para recibir nuevamente a estos niños, niñas de estas comunidades y evitar que estos niños lleguen después de 2 o 3 horas de caminar a estas unidades educativas del milenio que fueron construidas en un gobierno anterior. Volvamos a las cifras nuevamente, ingeniero Pesantes. Este diagnóstico de UNICEF que citábamos hace unos minutos revela también que más de 187,000 niños en Ecuador no cuentan con un nivel de aprendizaje que deberían tener a su edad. 9 de cada 10 menores de entre 10 y 12 años no cumplen con un estándar mínimo de lectura y escritura para un niño de 7 años. Son conclusiones de UNICEF que llaman la atención en cuanto a que, a más de la deserción, está de por medio la ineficiencia en la educación en Ecuador. Se vive un momento realmente difícil. Esto se va a convertir, si es que no se ponen correctivos urgentes, en un lastre para el desarrollo del país. Bueno, no podemos tapar el sol con un dedo, licenciado. Esta es la realidad. Esta es la realidad a lo que nos trajo al mundo entero y, ¿por qué no, a nuestro país? El tema de la virtualidad, licenciado, y nosotros nomás recordemos cuando fuimos niños para estar en las escuelitas. Una cosa es la presencialidad y otra cosa es la virtual. Y eso es el déficit que ha afectado el no estar en la presencialidad. ¿Es cierto esto? Nosotros como Ministerio de Educación, nosotros como Coordinación Zonal 6, el día de ayer indicaba también en los medios de comunicación, tenemos un equipo pedagógico, un equipo de apoyo, los apoyos del grupo del DS. Estamos pendientes en estas seguimiento a estos niños y niñas y jovencitos. Es cierto que hay niños que no saben leer, que están en 4º grado. Entonces aquí es un trabajo de nosotros, un trabajo pedagógico,
Claro, sí va a faltar manos, licenciado, porque no, esto había en años anteriores, sí había esa debilidad, había esa necesidad, pero hoy en el día se incrementó. ¿Por qué? Por estos temas de las clases virtuales. Entonces, lamentablemente, este es un trabajo que nos corresponde al Ministerio de Educación y también a los padres de familia, porque también nosotros como padres de familia, sí tenemos somos los primeros que identificamos, los primeros que debemos alertar a la escuelita, al colegio. Mi hijo no está bien. Entonces, va a haber unas nivelaciones. O sea, esto es un proyecto que nuestra ministra, desde Planta Central, ellos están trabajando un proyecto grande para poder hacer un seguimiento e ir identificando toda esta gran cantidad de niños con ese déficit de atención. También quiero aclarar algo muy importante que el día de ayer también les decía. Claro, los docentes, ellos son los que identifican este problema de esos niñitos, niñas y jovencitos. Ellos pasan al departamento de apoyo o al departamento pedagógico. Ya llevamos una etapa de seguimiento para todos estos niños, pero sí, esto se ha incrementado. Bien, realmente situación muy preocupante. De hecho, que hay estos factores exógenos que están también afectando, influyendo en esta situación, pero Ecuador debe de alguna manera muy efectiva, así como ha asumido el tema de la vacunación, asumir este tema delicadísimo de la deserción escolar y la falta de eficiencia en los sistemas a distancia, con toda la incertidumbre que tenemos de por medio. Muchísimas gracias por habernos atendido. Al ingeniero Miguel Pesantes, quien se ha referido a la suspensión del plan de retorno general a clases presenciales, que agrava la brecha, limita más la participación de niños, niñas, adolescentes en los procesos educativos.